Bien amigos, estamos en línea, maestro José Luis Quinto Taipe, él es profesor en la especialidad de computación e informática, también es escritor, obtuvo el segundo lugar en el premio Cuento y Poesía Huancahuilca 2018, con el cuento Yachaj, extraordinario libro, obtuvo menciones honrosas, premio Horacio Ceballos, de la rama magisterial en poesía para niños, Luna de Limón, Sol de Algodón, concurso de la poesía quechua 2011 de la Universidad Nacional Federico Villarreal con el poemario Cachicachicha. Actualmente tiene las siguientes publicaciones: Yachaj y otros cuentos de la tierra con la editorial Zafiro, Caminito de Hilo, que son cuentos, Entre los fantasmas, cuentos, la segunda edición de Un beso bajo el relámpago, un poemario, Luna de Limón, ¿no? Y Garabatos enredados y Manchacuipaj, ¿no? Este gran libro, Relatos tenebrosos. Y con el maestro José Luis Quinto Taipe, a quien le damos la más cordial bienvenida a Contracultura, Radio Estudio 1, y para que todos los huancalicanos lo escuchen, vamos a hablar hoy sobre la mitología huancabelicana. Muy buenas tardes, maestro Quinto. Muy buenas tardes con todos los oyentes de Contracultura. Bueno, pues un placer estar en este programa muy importante que está haciendo bastante difusión de la cultura en Huancavelica a nivel nacional y a nivel mundial por las redes sociales. Entonces, bueno, mis saludos pues a todos los amigos que siguen Contracultura. Muy agradecido por esas palabras, maestro, y estamos tratando de hacer algo para que nuestra sociedad mejore. En estos momentos también que estamos viviendo tiempos difíciles, maestro Quinto, en primer lugar, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra de salud? ¿Cómo ve esta situación de la pandemia en nuestra localidad? Bueno, pues aquí nos encontramos en Puebla Libre, de todas maneras siempre cuidándonos, tratando pues de cuidarnos, de proteger a la familia. Esta pandemia realmente ha afectado a todas las familias, especialmente a los profesores, ¿no? Y desde ya pues mis condolencias también a todos los maestros que están pues batallando, y algunos han perdido la batalla. Estamos con ese temor de todas maneras como personas, como seres humanos, pero sí cuidándonos y también dando el mensaje de que se cuiden, de que ellos pues cada uno no cumpla los protocolos y puedan pues no vencer a esta pandemia. Así es, maestro, momentos difíciles que están pasando todos los ciudadanos huancalicanos, los profesores, médicos, de todas las profesiones, todos sin excepción estamos siendo afectados y golpeados por este virus, pero tenemos que seguir luchando, ¿no? Eso es lo importante. El huancabelicano se caracteriza por tener un espíritu guerrero, ¿no? Tiene esa ascendencia, ¿no? Desciende de ese espíritu combativo, así que pero al parecer hay como cierto lapsus, ¿no? Estamos en una especie de limbo que no se define todavía, pero estoy seguro de que va a reaccionar el huancalicano y va a luchar contra este virus. ¿Y cómo lo va a hacer? Cumpliendo con su cuarentena, ¿no? Manteniendo los protocolos correspondientes, y esa es la mejor forma de ser ciudadano. Bien, maestro Quinto, hoy vamos a hablar sobre la mitología en Huancavelica, ¿no? Que tiene tanto que mostrar, tanta historia, tantas leyendas, tantos mitos que tiene Huancavelica. Y antes de ir ya conociendo a alguno de estos personajes, queríamos que nos detallara o nos diera conceptos básicos. Por ejemplo, ¿qué es mitología? Bien, amigo Jorge, para todos los oyentes de Contracultura, pues por mito entendemos nosotros, o mito o mitología, ¿no? Es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que usualmente pues relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes, involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses o semidioses, monstruos, etcétera, y que funcionan pues en el marco de la mitología. Maestro,
¿Un mito es lo mismo que una creencia? Bueno, no es lo mismo, pero tiene una relación, puesto que la creencia es algo, una acepción, ¿no? De tener pues una sabiduría, un conocimiento sobre algo, ¿no? Ya sea pues sea un conocimiento real o en creer en algo que yo he interiorizado o decir yo conozco, ¿no? Entonces, en cambio, la mitología ya va un poquito más allá, ¿no? Porque abarca ya, digamos, todo un pueblo, toda una nación, ¿no? Bien, por ejemplo, hay una creencia, ¿no? Por ejemplo, la del Chacho, ¿no? Así es. Dice, le ha dado Chacho, dice, ¿por qué? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Y qué significa para los que no conocen este Chacho? Sí, efectivamente, el Chacho, por ejemplo, pues se dice de que cuando uno cree en el Chacho, efectivamente le da el Chacho, ¿no? Le da ese mal, le ataca esa enfermedad del Chacho, pero hay personas asépticas que no creen en eso y simplemente pues no, para ellos no existe, ¿no? Y en los lugares, en las comunidades, la gran mayoría de las personas pues creen eso, pero las personas evangélicas, por ejemplo, no deslindan de ese tema, ¿no? Para ellos eso no existe, ¿no? El Chacho no existe, simplemente no existe, pero para algunas personas sí existe, creen en eso, son creencias, ¿no? Ellos, algunos, pues les ha pasado y coincidentemente, pues, es curable, ¿no? Los curanderos intervienen en eso y hacen un pagapo al cerro y que como que le suelta esa enfermedad, ¿no? Es una creencia que existe, pues, en un pueblo, en una comunidad, ¿no? Por ejemplo, dicen cuando pasas por donde hay un charco de agua, un puquial, se te voltea la cara o te da fiebre, como si se te subiera la presión, ¿no? O se te bajara la presión y a eso le llaman Chacho, ¿no? Sí, el Chacho tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi persona sí ha experimentado, ha estado bueno, pues desde mis abuelos, ¿no? Tenemos esa creencia de que sí existe el Chacho, ¿no? Basta que de repente te golpeas, ¿no? En un lugar, por ejemplo, existe acá en Pueblo Libre lo que es el Hachkarumi, y en esas piedras te caes o pues te resbalas y en la tarde ya sientes el cuerpo adormecer, sientes pues desvanecer el cuerpo, no te da un poco de fiebre. Entonces sí, coincidentemente pues la gente primero tiene que hacer las curas, ¿no? Y después ya cuando ya no da efecto las curas recién van al hospital, ¿no? Por lo menos hay esa creencia en estos lugares. Maestro, ahora pasando a lo otro, ¿cuáles serían los principales dioses en Huancavelica, ¿no? En esta parte de los Andes peruanos? Sí, aquí en la parte de los Andes de Huancavelica, por ejemplo, tenemos el Huamani, es el dios, bueno, se podría decir dios, ¿no? Que está pues el principal, el Apu Huamani, ¿no? Tenemos y bastante frecuentemente pues no se habla de los huamanis, hablan los huamanis, por ejemplo los curanderos. ¿Qué hacen para poder curar a un enfermo? Tienen que ir a hablar con el huamani, ¿no? Yo también tuve esa experiencia de poder pues escuchar, ¿no? Y tratar de interpretar la voz del huamani, ¿no? Entonces eso se narra en el cuento Yachar, ¿no? Creo que el más principal es el Apu Huamani, ¿no? Después está la Pachamama, después está pues no los lagos, por ejemplo, ¿no? Los lagos aquí en los Andes pues no generan la agricultura con el riego, ¿no? También se considera todavía, ¿no? Como dioses o semidioses en una religión pues que desde muy antes se practica, ¿no? Entonces eso sería. Claro. Por ejemplo, en lo que es el Apu, el Apu es la montaña, ¿no? El cerro. Pero el Apu vendría a ser ese espíritu que vive en el cerro, ¿así es? En el cerro, así es. El Apu es bien mencionado en Huancavelica, ¿no?
Los que llegamos, por ejemplo, por primera vez a Huancalica, bueno, yo lo hice hace muchos años, pero yo, en vivencia personal, yo me asombré de cómo se tenía presente siempre al Apu, e incluso aquí en la ciudad de Huancavelica, ¿no? Pero más se nota en los distritos. Se les lleva ese pagapu que menciona usted, perdón. Eh, También, es decir, hay la Pachamama. ¿La Pachamama engloba los apus o los apus están sobre la Pachamama? ¿O son dioses que equivalen lo mismo? La Pachamama es distinto. Los apus son las montañas, los cerros. La Pachamama son la tierra fecunda, donde el hombre andino cultiva la tierra, ¿no? Hace pues producir el alimento, ¿no? La papa, la cebada, la masua, ¿no? Entonces, es ahí que pues también, por ejemplo, los ríos, las lagunas, ¿no? Claro. Se podría decir, por lo menos, ¿no? Como pues semidioses, que el hombre andino siempre todavía tiene respeto a esos seres, ¿no? Siempre está en su pensamiento el hombre andino, ¿no? Esto, por ejemplo, es en el caso de esta parte de la naturaleza que tiene que ver con la geografía, ¿no? La Pachamama es una diosa que nos da vida, pero que también nos la quita, ¿no? Y ahora conversando con algunas personas ya mayores, ¿no? Ya de la cuarta edad, ahora ya se conoce que hay la primera edad, segunda edad, tercera edad y cuarta edad, ¿no? Ya serían las personas que tienen 80 años para arriba, ¿no? Y están en la cuarta edad. Nos dicen de que, por ejemplo, respecto a la pandemia, ¿no? Nos dicen, muchos de ellos, he conversado con ellos y me dicen, la tierra está molesta, la Pachamama está molesta, porque el hombre, el humano, se porta mal con la tierra, la destruye, la abusa, ¿no? Y a mí me parece que es muy lógico, ¿no? Pensar así, en ese aspecto, ¿no? En esa cosmovisión. ¿Usted qué opina? Sí, efectivamente, son cosas, cuando uno lo experimenta o ve de cerca y dice, no, wow, esas cosas existen, pero si uno nunca ha visto, escuchado, no ha presenciado, pues dice, wow, están hablando tonterías. Entonces, por ejemplo, cuando cerca a Huaylacucho, por ejemplo, existía pues Ojemojo, decía, ¿no? Ese lugar estaba que se caía, cada vez que había pues en tiempo de lluvia se caía la tierra, ¿no? Y que hacía, tapaba el tránsito de los vehículos. Pero ¿cuál era la solución? Se decía que tenían que hacer el pago a la tierra, ¿no? Entonces, y efectivamente cuando se escuchó por ahí que hicieron el pago a esa tierra, a ese lugar, ya no caía la tierra y hasta ahora no cae tierra, ¿no? Ya a pesar que hay lluvias torrenciales, todo, entonces, sí, efectivamente, ¿no? Y en el mundo andino, pues, existe pues, de que la Pachamama se enfada, se molesta, ¿no? Y por eso la gente dice, wow, cuando no hay buena producción, quiere decir que la Pachamama estaba molesta, o cuando cae de repente relámpagos, granizada de gran magnitud. Yo recuerdo cuando aún era niño en Pueblo Libre, ha caído pues granizada de gran magnitud, ¿no? En el campo ha matado a los perdices, a los animales silvestres, a los pajarillos, inclusive a las casas que tenían tejas ha roto. Entonces también no se ve de que pues la Pachamama se molesta, se enfada, ¿no? Y cómo las personas hacemos enfadar. Efectivamente, pues se habla bastante de la contaminación ambiental, ¿no? Estamos contaminando, estamos quemando, estamos deforestando, ¿no? Todas esas cosas hace de que la Pachamama se enfade, ¿no? Claro, y es lógico, ¿no? Porque mire, haciendo un poquito más extenso ese análisis, podríamos decir, ¿no? Nos estamos comportando como el hombre que no ama a una mujer, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay personas, bueno, en este caso puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Uno de ellos está con la persona, en este caso una mujer, y ya estuvo con ella en su juventud y todo, ¿no? Ha hecho lo que ha querido tal vez con ella, en el buen sentido de la palabra, y también en el mal sentido, y al final se va.
y se busca otra pareja, ¿no? El ser humano ahora ya la destruyó la Tierra, ha habido guerras, radioactividad, lo hemos ensuciado, hemos destruido la capa de ozono, pero ahora ¿qué está pensando el hombre? Desde hace unos 20 años, o tal vez más, irse a colonizar otro planeta, ¿no? Están mandando misiones espaciales para ver si podemos colonizar otro lugar. Es decir, queremos olvidarnos de nuestra madre, ¿no? De la Tierra. Creo que visto desde ese punto de vista, desde esa cosmovisión, bueno, pues la Tierra está molesta, pues encima que te has desgraciado con la Tierra, encima te quieres ir y dejarla, ¿no? Es algo así, ¿no? Bueno, esa es una idea mía. Maestro, entonces ya estamos viendo cuáles son estos dioses y semidioses, hemos visto la diferencia con las creencias. Hay un dios que a mí me parece muy interesante, y quisiera saber si nos puede ilustrar también, es Iriapa, ¿no? Iriapa, no sé si estoy pronunciándolo bien, el rayo, ¿no? Que tiene que ver mucho también con esto de la producción, ¿no? Y las lluvias, y que está relacionado con el patrón Santiago, ¿no? Que también son parte de los santos de la Iglesia Católica, que también vendrían a ser pues una especie de mitología. Sí, efectivamente yo me acuerdo a mi abuelita, que en paz descanse, Mamaca Georgina, me contaba, ¿no? Cuando caía relámpago, trueno, ¿no? En el cielo, pues decía, bueno, nosotros como niños no nos escondíamos debajo de la falda de la abuelita y ella nos decía, Taita Santiago, un jamuchcan, el bet viene, Taita Santiago, no, escóndanse, nos decía, ¿no? Y yo miraba al cielo y decía, ¿dónde está Taita Santiago? ¿Dónde está? Allá está Santiago, pues está correteando a los demonios en el cielo, decía, ¿no? Entonces, yo escuchaba esos relatos que contaba Mamaca, ¿no? Entonces, sí, pues nos dan a entender de que sí, el relámpago, pues también, ¿no? Otros lo interpretan, pues cuando, por ejemplo, el rayo cae de manera seca, retumba, pues van interpretando, ¿no? De que pues va a haber, el tiempo va a ir mal, el tiempo va a ir bien, ¿no? Y por estos lugares, por lo menos en Pueblo Libre, yo tuve una mala experiencia, bueno, se podría decir mala, pues presencié o estuve casi cerca, ¿no? Donde cayó un relámpago a una niña, por ejemplo, ¿no? A una niña de 12, 13 años le cayó el relámpago, ¿no? Entonces, pues, no, sí, y pues las personas del Ande relacionan todo esto, pues, con un ser, pues, no, un ser mítico que va soltando los relámpagos, ¿no? Uh-huh. También hay esa creencia acá en los Andes, ¿no? Claro, y ahí se da tres cosas, ¿no? Bien interesantes. Si uno hace un análisis, por ejemplo, maestro, Iriapa vendría a ser el rayo, ¿no? El trueno y el relámpago, 3 en 1, ¿no? La Trinidad, ¿no? Y también se dice de que ese relámpago es como si fuera esa espada del patrón Santiago Matamoros que ayudó a los españoles, a las tropas pizarristas cuando Manco Inca estaba a punto o los ejércitos de Manco Inca estaban a punto de reconquistar Lima. Se desapareció el patrón Santiago, ¿no? Con su espada que parecía fuego, ¿no? Y lo mismo que se le desapareció a los moros, ¿eh? Entonces, por ahí como que va más o menos relacionado, ¿no? Pero Iriapa es muchísimo más antiguo, ¿no? Y esa explicación que usted nos ha dado es muy, muy interesante, maestro. Le agradecemos por eso. Nos han escrito al WhatsApp y nos dicen, por favor, pregúntale al maestro sobre Ucumari o Ucmari, ¿no? Ucumari, sí. Bueno, el Ucumari, pues, es una especie de mito o leyenda, ¿no? Bueno, relacionado, pues, con lo que es, ¿no? Bueno, acá lo contaban aquí cuando yo también era niño del Ucumari. Relacionado a un oso, ¿no? Un hombre convertido en oso, Ucumari decía, ¿no? Una especie de monstruo, algo que se lo va a llevar a los niños.
o bueno, por lo menos así en Puebla Libre nos hacían asustar, ¿no? Ucumari va a venir, Ucumari nos decían, ¿no? Pienso de que en distintos lugares existen diferentes acepciones, ¿no? De la forma de explicar, de crear, por ejemplo, un mito, una leyenda, de acuerdo a su forma de pensar, ¿no? Bueno, por lo menos aquí eso era la acepción del Ucumari, ¿no? Es interesante, maestro, ¿no? Esas ideas que existen en todo el mundo de que el hombre se animaliza, ¿no? O se zoomorfa. Ucucus hay en el Cusco, ¿no? Debe tener alguna relación también con eso. Maestro, hablemos del condenado. Acá nos han preguntado varios, ¿no? Que hable del condenado, que hable de las cabezas que vuelan, ¿no? Que hable de la sirena. Por favor, ilústrenos. Bueno, primero el condenado, pues este mito, bueno, pues se ha creado con el objetivo, pues, no de que pues se evite lo que es no juntarse entre hermanos, ¿no? Pues se concibe acá de que podría ser, pues, es un pecado, ¿no? Y si tú te relacionas, te juntas con un hermano, te condenas. También, no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, dice los abuelos dicen, ¿no? No escupas al río, no, por ejemplo, dice, no, no estés escupiendo al río, o no estés, por ejemplo, orinando al río, o meando al río. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Es que te vas a condenar, vas a buscar tus, bueno, pues, tu saliva, ¿no? Te decían de esa manera, ¿no? O no estés escondiendo mineral, no estés escondiendo dinero, te puedes condenar, ¿no? Entonces, los condenados, pues, como su nombre mismo dice, se condenan, ¿no? Hay varios condenados, ¿no? Te condenas por pecar, por esconder algún bien. Por ser avaro, así, ¿no? Por ser un avaricio. Claro, o sea, es como que te van advirtiendo, no hagas estas cosas porque te puede pasar esto, te puedes condenar, ¿no? Entonces, y el condenado efectivamente, pues, no dice una vez que fallezca, regresa de la muerte y empieza a caminar por todos los lugares donde ha vivido, buscando, pues, el oro que ha escondido, buscando, no sé, ¿no? El diente que ha escondido, o algún bien que ha escondido, ¿no? Entonces se condena y empieza a andar, ¿no? Y esto es a lo que, pues, a lo que Lucio Colchado, un escritor bastante reconocido a nivel nacional, habla, ¿no? De seres mitológicos, ¿no? En los Andes, ¿no? Entonces, se puede hablar, por ejemplo, de la sirena, ¿no? La sirena encantadora, ¿no? Por ejemplo, hay muchas experiencias que cuentan, ¿no? Yo estaba caminando y se me apareció una linda mujer vestida de santiaguera, me empezó a coquetear, me estaba llevando, cuando me di cuenta estaba al borde del lago, estaba al borde del cerro, estaba al borde de un abismo. Entonces, el encanto de las sirenas, ¿no? Inclusive cuentan que han escuchado el sonido del violín, de la música, ¿no? Entonces, efectivamente, pues el Jarjaria también es otro ser mítico que habla, pues, del incesto, ¿no? Y cuando empieza, por ejemplo, a escucharse sonidos, dicen, ya tal persona son jarjarios, ¿no? Inclusive yo leía a Eliodoro Paucar, al maestro Eliodoro Paucar, donde escribía, pues, sus relatos, todavía digitado con máquina de escribir, y contaba, pues, las experiencias de, por ejemplo, del Jarjaria Vergara, ¿no? Pues que los detenían a dos animales en la plaza de armas, ¿no? A dos burros lo detenían, y al día siguiente en el calabozo aparecían, pues, dos personas desnudas, ¿no? Entonces, esas cosas, pues, son lo que dice Lucio Colchado, ¿no? Son, pues, el mundo mágico, ¿no? Literatura mágica de los Andes, ¿no? Eso es muy interesante, maestro. Usted en su libro, en su obra, magnífica obra, Manchacuipaj, también toca muchos de estos temas, ¿no? Este es un libro de 15 cuentos que tocan nuestra vida, las vivencias que casi la gran mayoría de los que vivimos aquí en Huancalica por lo menos hemos escuchado, y algunos hemos temido, ¿no? O tememos. Por ejemplo, usted ha escrito sobre la lagaña de perro, el ayaguaira, ¿no? Acá también habla del chacho.
el fantasma del búho y el Jircahuali, ¿no? ¿Puede hablarnos algo de ellos? Sí, efectivamente, pues el libro Manchacuipaj tiene ese objetivo de tratar de reunir relatos tenebrosos relacionados al mito y la leyenda que existe en los Andes huancavelicanos, ¿no? Por ejemplo, en el libro Manchacuipaj, pues bien mencionas, ¿no? Existe, por ejemplo, todo el mundo habrá escuchado o siempre ha escuchado el cuento de la lagaña de perro, ¿no? Cuando le comentas eso, sí, ¿cuál es el objetivo de querer ver a las almas? No siempre tenemos esa curiosidad de ver cómo serán las almas, los espíritus, los fantasmas. ¿Y qué hacemos? Dicen los perros. Comenta la gente, dicen los perros pueden ver a las almas, por eso es que se ponen a aullar, ¿no? Y fue esa curiosidad que también me llevó a escribir La lagaña de perros, ¿no? Donde pues un familiar de un joven fallece, mueren todos, papá, su mamá, su abuelito, se queda solo y le da esa curiosidad de comunicarse con los seres del más allá y pues se unta con la lagaña del perro, ¿no? Y tiene esa experiencia de ver, pero es desgarrador ver a las almas, no es cosa de ver así y ya, ¿no? Entonces al final el joven pues muere, ¿no? Al ver un mundo desgarrador de fantasmas, de almas, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, pues en el libro Manchacuipaj también se habla, por ejemplo, de las cabezas no rodantes. Efectivamente yo de niño veía esas cabezas, ¿no? Y ese cuento de las cabezas rodantes de Nati es real, o sea, la protagonista es mi esposa Nancy. Ella ha vivido esa experiencia, ¿no? De haber ido a la fiesta de Santa Rosa el 31 de agosto y de haber regresado caminando por todo el camino, pues al borde de la laguna, dicen, aún estaba encendido lo que habían quemado, ¿no? La paja, el licho habían quemado y aún se veía, dice, parecieran que son ojos brillantes, ojos rojos en sí eran las cenizas, ¿no? Pero más se aproximaba y veían que con el remolino del viento giraban las cabezas, giraban, y entró en un shock donde se imaginó cosas, ¿no? Cabezas del más allá, su cuerpo se le paralizó, ¿no? Y también eso existe, ¿no? La creencia de que pues hay cabezas, ¿no? Aparecen de un momento a otro, ¿no? Relacionadas con el condenado, el Jarjaria, ¿no? Son pues relatos que bueno, pues existen, ¿no? En el imaginario, en el ideario del hombre andino, ¿no? Sí, es bien interesante, maestro. Hace poco, lamentablemente, al inicio de la pandemia, no sé si usted llegó a escucharlo o a verlo por las redes sociales, en 2 ocasiones se apreció el cóndor aquí en Huancavelica, ¿no? Sí. Tremenda ave, hermosa ave, pero que era para los incas ya un dios, y también era un ave que cuando hacía algo que no era acostumbrado, era de mala suerte, ¿no? Bueno, pero aquí hace algunos meses se apareció en 2 ocasiones el cóndor. Parece que estas creencias, estos mitos, estas leyendas tienen que ver algo también con esta psicología o con la psiquis del poblador huancavelicano. Coincidentemente, amigo Jorge, sí, antes de que aparezca la pandemia, vino pues el cóndor, ¿no? A dar una vuelta, creo que yo también vi por las redes sociales, casi una vuelta, ¿no? Por la ciudad de Huancavelica, específicamente por encima de Potoxchi. Uh-huh. Dio una vuelta, ¿no? Antes de que aparezca la pandemia, y se podría decir de que pues era como una señal, un aviso, ¿no? De que nos estaba alertando algo, pero nosotros con nuestros quehaceres a veces ni cuenta nos hemos dado algunos, ¿no? Y de ahí pasaron un par de semanas, llegó pues el virus, ¿no? Con una contundencia bien fuerte, ¿no? Uh-huh, sí, ¿no? Esto es increíble. También, por ejemplo, conversando con choferes, Maestro Quinto, con choferes que hacen ruta de diferentes carreteras, aquí en Huancavelica, hacia Huancayo, a Cobamba, a Lircay, me dicen, por ejemplo, ellos que ellos tienen muchas creencias, ¿no? Por ejemplo, la del zorro, ¿no? Cuando se cruza el zorro, si el zorro se cruza de una forma perpendicular es mala suerte, si te mira es mala suerte, si el zorro está caminando
y en tu misma ruta es buena suerte. O sea, hay una serie de ideas. O que hay un sapo, una rana que cruza la pista en dos patas, por ejemplo, ¿no? O también el hecho de que los zorrinos se paran en dos patas y con una bosta encima de la cabeza y como que bailaran. Todas estas creencias existen en nuestra zona, maestro. Sí, efectivamente, pues cada vez que yo subo a un bus o un carro voy preguntándole siempre al chofer, ¿te ha pasado algo paranormal en tu trayectoria, en tu vida como conductor? Le voy preguntando, ¿no? Y ellos, bueno, ahí vas recogiendo varias historias fantásticas, ¿no? Por ejemplo, un chofer me decía, cuando estaba yendo para Lizcay, ¿no? Estoy yendo ya por Antacancha, por esos lugares, aparecieron dos caballos a mi alrededor, trotando, ¿no? Dos caballos blancos entre la neblina, dice, ¿no? Entonces no sabía si parar o continuar, pero los caballos trotaban a mis dos costados, dice, ¿no? Entonces, y después cuando ya salí de de la neblina, desaparecieron esos caballos, ya no estaban, ¿no? Entonces, pues, él dice, ¿no? ¿Qué habrán sido eso, no? Posiblemente hayan sido los guamanis, o no, los apus guamanis acompañándolo, o no sé, ¿no? Entonces, justamente en el libro Manchacuipac, en el hambre del río, trato de narrar esa historia, ¿no? Donde, el chofer, pues, llega a Huancayo, ¿no? Ya para descansar a su casa, pero los pasajeros le exigen, ¿no? Le invitan a que regrese a Huancavelica, y en el trayecto se encuentra pues con una culebra, le cruza, con una lechuza, con un gato negro, ¿no? Con con un murciélago, con una águila, bueno, pues esos animales son considerados, pues, ¿no? Animales de mal agüero, le dicen, ¿no? Entonces se cruza, pero el chofer ni cuenta se da, no, sigue avanzando, ¿no? Es como si que le estuviesen dando una advertencia, ¿no? El búho también le ve, entonces, pero al final cerca de Escuchaca, pues, tiene un accidente muy lamentable, inclusive en los sueños, ¿no? Un anciano le anticipa, le avisa, pero a pesar de eso, ¿no? A veces las personas, nosotros estamos, pues, atareados en los quehaceres, estamos más preocupados en otras situaciones, y hasta no somos muy supersticiosos y no creemos en esas cosas, ¿no? Pero sucede, ¿no? Hay cosas que inclusive te revelan en el sueño, ¿no? Te anticipan. Entonces, pues eso está en el libro El hambre del río, ¿no? Donde pues, se voltea un bus al río. Claro, ¿no? sí, excelente, maestro. Y usted ha tocado un tema muy importante también en esto, que es los sueños, ¿no? Los sueños también tienen tantos mitos y leyendas y mitología. La mitología también está dentro de los sueños. Yo quisiera saber si tal vez hay un dios de los sueños del Incario, tal vez, ¿no? Tanto por investigar. Nos escribe un puneño, ¿no? Nos dice... en Puno existía en el cerro Azoguine, que es uno de los cerros principales de Puno, como acaba de decir Potoxi, un hombre bien respetado y temido porque cuentan que un rayo le cayó. Luego se volvió adivino, ¿no? Y las personas lo buscaban porque querían saber pues su futuro, ¿no? Incluso del extranjero lo buscaban. Eso de que le cae el rayo a una persona también está dentro de estas creencias, estos mitos en Huancavelica. Sí, en Huancavelica está presente. Por ejemplo, acá en Pueblo Libre hay una señora, una mamita ya de edad, que siempre no me dicen o me cuentan cuando era niño de a esa señora le ha caído rayo. Y pregunto, ¿cómo así? No, ¿y cómo así está viva? Pero si le ha caído relámpago rayo, no, es que dice cuando le ha caído rayo nadie le ha visto, no debe verle ninguna persona, ningún ojo humano. ¿Para qué? Para que no, inclusive dice, no, para que su cuerpo se junte todo, ¿no? Inclusive entre el pasto y la tierra, su cuerpo se junta todo, ¿no? Entonces yo me imagino, ¿no? Cuando le cae un rayo, el cuerpo se desintegrará, parte, ¿no? algo así, Claro. ¿no? Entonces, pero viene pues el santo que estamos hablando, ¿no? Y el santo empieza a reunir todas las piezas y pues, ¿no? Vuelve a la vida, ¿no? Entonces también existe esa creencia, ¿no? Aquí en Huancavelica, ¿no? Y en los Andes, ¿no? Uh-huh. Eso es también espectacular, ¿no? Y Sí, esto
sincrético, ¿no? Que ha ocurrido en la mitología inca, la mitología andina, se ha mezclado con las creencias religiosas, en este caso la católica, ¿no? Y hay todo este sincretismo, pues, ¿no? Es increíble, maestro. Y tendríamos para hablar horas de horas. Mire, tan rápido ya se pasó, ya va a terminar el programa. Estoy seguro que tenemos que hacer otro capítulo más sobre este tema que es tan bonito, tan apasionante, porque amigos huancavelicanos, amigos de Contracultura, amigos del Perú y del mundo que nos estén escuchando, Huancavelica, el Perú, los Andes peruanos, mire, solamente los Andes, ¿sabes? Porque también tenemos mitología en la selva y en la costa, tiene toda una gama de dioses, semidioses, demonios. No, nos estamos dejando, por ejemplo, de hablar del Muki, por ejemplo, ¿no? Que es tremendo personaje, que ya tenemos que tocarlo en otra entrevista. No tiene nada que envidiarle a la mitología griega o romana, ¿no? O egipcia. Conversando una vez, entrevistando al gran Fabulinga, este gran profesor peruano, él ha hecho pues también algunos cuentos para niños, ¿no? Ha creado personajes, pero al estilo incaico, que luchan contra los dioses griegos, ¿no? O sea, nosotros estamos en ese nivel, pero lo que pasa es que no le prestamos la atención debida, como lo dijo usted, maestro, pero es tan rico en contenido y tan rica la cultura peruana y huancavelicana, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? El padre sin cabeza, por ejemplo, ¿no? O el cura sin cabeza, ¿no? Hay tanto que hablar, maestro. ¿Qué opina usted de esta actitud, podría ser, posición, esta falta de interés en lo nuestro de parte de los jóvenes, por lo menos los jóvenes, ¿no? Sí, pues es lamentable, ¿no? La pérdida de, creo que la identidad. Creo que también contar estas historias es parte de nuestra identidad. Es como si nos estaríamos desraizando de nuestra cultura, de nuestras creencias, ¿no? Pero creo que al margen de todo eso estamos en ese trabajo, mi persona está en ese trabajo, ¿no? De tratar de fomentar, de que pues no se pierda esto, ¿no? Yo decía, por ejemplo, alguna vez, ¿qué pasa si un abuelito se muere con todo su conocimiento? Pues, y ahí se perdió muchas leyendas, muchos mitos, ¿no? Y a nivel nacional tenemos, por ejemplo, al escritor César Toro Montalvo, ¿no? Quien ha presentado su libro Mitos y leyendas del Perú, ¿no? De la sierra, de la costa y de la selva, ¿no? Entonces, aquí en Huancavelica necesitamos también que alguien se ocupe de ese trabajo, ¿no? Para poder pues dar a conocer a todos, ¿no? Y pues creo que también no se toma mucha importancia porque adolecemos bastante, ¿no? Especialmente los profesores de comunicación, ¿no? Creo que ellos están en ese obligación, ese trabajo de poder pues compartir con los estudiantes, con los escolares, ¿no? Y estamos, y bueno, mi persona está en ese trabajo, ¿no? De tratar de fomentar, ¿no? Y gracias también a Contracultura. Contracultura está, ¿no? En ese camino, en ese trabajo. Yo felicito a Contracultura por ese trabajo que viene a realizar en Huancavelica. Y pues esperemos, ¿no? Que a esto se sumen más, ¿no? Otros espacios también, no solamente pues es, ¿no? Otro tipo de espacios. Necesitamos también pues hacer cultura, así como está haciendo Contracultura. Muchas gracias, maestro, por eso. Y sí, lo que queremos es mejorar, ¿no? Que con un granito de arena, que nuestra sociedad mejore. Y Huancavelica tiene tanto que dar, tanto que contar en todo aspecto, ¿no? El virreinato, en el tiempo de de cuando esto era un dominio chanca. Usted habla de la laguna Choclococha, que tiene tanta historia, tiene historia pre-inca, historia inca, historia en el virreinato, historia en la república, historia reciente también tiene Choclococha, y esa es una sola laguna, bueno, la principal de
cientos de lagunas que tiene Huancavelica, los cerros, acá el Potoxi, el Santa Bárbara, ¿no? Por ejemplo, el Oropesa, que son prácticamente dioses, ¿no? Cuando pasa algo aquí en la ciudad, aquí estamos hablando de la ciudad, pasa algo, las personas de la ciudad muchas veces dicen, no, que el Taita Potoxi está molesto, ¿no? El Taita Oropesa está molesto, ¿no? Imagínense cómo está en el ideario de un hombre moderno, de una mujer moderna, que está con la internet, está con la tecnología, pero sin embargo esto está presente en su mente. Maestro, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado, esta entrevista muy bonita, una entrevista que nos ha ilustrado mucho, y vamos a comprometerlo a la segunda parte, porque hay muchos de estos dioses, demonios, creencias, leyendas en Huancavelica que no hemos tocado y no se vayan a molestar. Así que muchas gracias, maestro. Le solicito se despida de los oyentes. Bueno, gracias a Contracultura por este espacio, por brindarnos y comentar lo que pues existe en los Andes peruanos, ¿no? Y no hay nada que envidiar. Tenemos mucha beta en la literatura oral y hay que pues trabajar en ello. Y mis saludos cordiales a todos los oyentes de Contracultura. Desde aquí mandarles el mensaje: cuídense, por favor, hay que cuidarnos, hay que prevenir, hay que cumplir el protocolo y pues no estemos cayendo en cosas que no meritan, ¿no? Al caso estamos en tiempos muy difíciles, y gracias al amigo Jorge por este espacio, y les invito a leer pues Manchacuipa, Relatos Tenebrosos. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, maestro Quinto, y nos estamos escuchando.